Emisora de la Fundación Ciudadela de Libertad. Un programa dedicado a ir más allá de la noticia, analizando a fondo las causas, consecuencias y hechos del acontecer nacional e internacional. Único en su formato. 7 Días Radio. Con Rodolfo González y su equipo de profesionales. Al aire ya, en Teletica Radio. Generamos conversación. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de 7 Días Radio. Rodolfo González les saluda en nombre de todo el equipo periodístico que produce tanto este espacio de lunes a viernes aquí en 91.5 FM Teletica Radio, así como también el que produce el espacio de los lunes en Canal 7 a las 8 de la noche, nuestra versión de televisión de 7 días. En las últimas semanas hemos dado una amplia cobertura al tema político electoral. Hemos escuchado representantes de ambos partidos que están en esta recta final en el proceso electoral en Costa Rica. Pero hoy vamos a hacer una pausa en este tema porque el mundo también importa muchísimo. Alrededor del planeta están ocurriendo cosas y tal vez la agenda mediática no les ha dado el rol que merece, principalmente porque, como ya lo acabo de explicar, el tema político electoral es prioritario en estos momentos, pero eso no implica que el mundo sigue girando y las noticias se siguen dando. Y específicamente vamos a dar un vistazo a una parte del planeta que está muy alejado de nosotros, pero que evidentemente siempre es noticia. Primero quisiera darle la bienvenida a Gabriel Bentascal, quien es un periodista israelí, es especialista en temas de Medio Oriente, también de terrorismo. Ya hemos hablado con él en otras oportunidades, principalmente en nuestra versión de televisión, y hoy es un gusto tenerlo por acá en esta aventura que iniciamos hace algunos meses y que ustedes muy fielmente nos están acompañando todos los días a las 11 de la mañana. Gabriel, un gusto tenerte por acá. Un gran placer. La última vez fue por televisión, ahora es más ameno, más íntimo por radio. Tenemos mucho más tiempo para desarrollar estos temas que sin duda, como lo decía, tal vez estamos metidos en esta burbuja político-electoral, pero el mundo sigue dando vuelta y sigue dando noticias. Sí, y especialmente el Medio Oriente, donde tienes por lo menos 3 crisis importantes. 3 conflictos, 3 guerras. La primera guerra, y la más importante, la más fuerte, es entre radicales islámicos y los que no son radicales. La segunda guerra es una guerra abierta, cada vez más clara, entre chiitas y sunitas dentro del Islam. Y la tercera es entre musulmanes y los que no son musulmanes, y en este grupo meto cristianos y judíos que de alguna manera están metidos en un Medio Oriente principalmente musulmán. Bien, vamos a hablar bastante durante estos 55 minutos. Y voy a poner el primer tema sobre el tapete. Hace algunos meses Donald Trump anunció que iba a pasar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Eso generó reacciones importantes en todo el planeta. Y recientemente se anunció que este traslado de la embajada sería en mayo próximo, al cumplirse el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel. ¿Qué podría implicar para la región este hecho? Es un tema, digamos, medular en esta conversación, pero me gustaría en la medida posible, Gabriel, yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando que comprende exactamente el contexto, por qué se genera tanta expectativa con este tema, pero tal vez alguna gente todavía no le ha prestado la atención. ¿Por qué es que esta noticia genera tanta expectativa? Ante todo, Jerusalén es una ciudad santa e importante para 3 religiones. Siendo que la ciudad de Jerusalén fue conquistada por el rey David y se transformó en la capital de los judíos, con el paso del tiempo fue también la ciudad en donde fue crucificado Jesucristo y fue también una ciudad santa para el Islam. O sea, tiene una importancia religiosa medular. En el año 48, cuando se crea el Estado de Israel, la ONU decide partir en 2 estados, uno árabe y otro judío, y transformar a Jerusalén en una ciudad internacional. Entonces ese era el estatus. Lo que ocurrió de facto fue que la parte occidental de la ciudad quedó en manos de los judíos y la parte oriental quedó en manos de Jordania, que se la anexó, pero nadie reconoció la anexión. En el año 67, Israel reunificó toda la ciudad. Entonces, imagínate una ciudad que tiene una línea que no se ve, de hecho, que separa la parte occidental de la parte oriental.
Donald Trump lo que ha hecho es decirle a los palestinos: yo reconozco ante todo que Jerusalén es la capital de Israel. De alguna forma está diciéndole algo muy importante, y es: yo no soy Obama. Obama presionó principalmente a Israel, que era su socio y su aliado tradicional de Estados Unidos. Donald Trump dice: yo no soy Obama, voy a hacer todo lo contrario que hizo Obama y voy a presionar a los que no son mis aliados. Y en este aspecto, tú sabes, Donald Trump divide el mundo en dos: Así es. los amigos y los enemigos. Y los amigos son muy amigos, y tú puedes pasar fácilmente de ser amigo a enemigo. Israel está en el campo de los amigos y los palestinos en el campo de los enemigos. ¿Qué podría implicar este cambio? Porque en algún momento, cuando se dio la noticia, algunos grupos, Hamas, por ejemplo, dijo que esta decisión iba a abrir las puertas del infierno. Lo digo literalmente, como esta organización lo señaló. ¿Qué escenarios posibles ve usted que podría originarse con la decisión propiamente en mayo? Pues menos trágico de lo que dice el Hamas. Para el Islam tradicional, Jerusalén no es tan importante como para ciertas partes del Islam. Por ejemplo, para el Islam chiita, que es Irán, Hezbollah y otros grupos, estamos hablando de una ciudad que no es tan importante. Y para el Islam sunita, tienes tú la línea de pensamiento de Al-Qaeda, de ISIS, del Estado Islámico, que no cree que Jerusalén es tan importante. Los que creen que son importantes son toda la línea de los hermanos musulmanes de Egipto, incluyendo el Hamas. El Hamas no necesita una excusa para amenazar con destruir Israel. El Hamas quiere hacerlo. Yo no creo que, de hecho, explote el Medio Oriente por este traslado de la embajada. ¿Sabes por qué principalmente? ¿Por qué? Porque los países sunitas necesitan mucho a Israel ahora. Y no van a apoyar una locura, una cruzada palestina para incendiar el Medio Oriente por Jerusalén. Pero lo que usted plantea, Gabriel, me parece que va muy al contrario de lo que muchos señalaron cuando Donald Trump dio la noticia algunos meses. Muchos plantearon: caramba, esta noticia va a ser como prender un fósforo en medio de un barril de pólvora, por lo que podría implicar. Me dice usted que no se vislumbra eso, por lo menos en su criterio. Mira, acuérdate que ambos somos periodistas. Es importante también magnificar una noticia para darle algún tipo de dramatismo. Cuando me entrevistaron inmediatamente, cuando ocurrió en la embajada, dije: no va a ocurrir nada. Desde el momento que Egipto le dice a los palestinos: ¿qué problema hay que Jerusalén no sea la capital de los palestinos? O que Arabia Saudita, que es el que sustenta y mantiene en parte a los palestinos, le dice a los palestinos: va a ser mejor que se apuren y que acepten la propuesta de paz de Donald Trump, porque ustedes se van a quedar solos. Entonces tú tienes ahí dos aliados clásicos de los palestinos, sunitas, ambos dos, que le dicen a los palestinos: el tiempo juega en contra vuestra. Por lo tanto, yo no creo que explote, porque para que explote, los países unidos tienen que salir a apoyar a los palestinos, y cuando los palestinos dicen: vamos a hacer explotar el Medio Oriente por Jerusalén, los países árabes van a decirle: nosotros estamos con ustedes. Sin embargo, no ves eso. En la comunidad en Israel, los judíos están, digamos, en consenso con esa decisión. Sé que es una sociedad donde se da mucha divergencia de criterios, hay mucha discusión en lo interno. ¿Cómo se percibe esa decisión de Donald Trump, de pasar la embajada de un lugar a otro? ¿Hay consenso con buenos ojos todos o no? Mira, te voy a decir a nivel general. Evidentemente, Donald Trump es captado en el Estado de Israel como más amigable que Obama. Obama no fue un presidente que fue captado como amigable. En algunos aspectos actuó de forma negativa y hasta como si fuese un enemigo. En algunos aspectos, ¿está bien? El hecho que Donald Trump prometa algo y lo cumpla, lo hace también por un tema interno. Buena parte del voto de Donald Trump es cristiano evangélico. Y por lo tanto está respondiendo a lo que prometió y además a su electorado. En Israel es captado como una muy buena noticia, pero por otro lado, los israelíes saben perfectamente que la ciudad puede ser declarada como capital, pero eso no modifica absolutamente nada. No modifica que parte de la ciudad esté en manos de árabes y que sea una parte de una ciudad árabe. Y no modifica tampoco el hecho de que para los judíos Jerusalén siempre fue su capital. El Estado de Israel no necesita, de hecho, sí diplomáticamente, pero no necesita que un país extranjero diga dónde está la capital.
Ellos saben dónde está la capital y todo el mundo lo sabe. Para el israelí internamente, lo que opina un país europeo tiene una importancia relativa. Una importancia relativa. Sí, diplomáticamente, pero no hay que exagerar la importancia. ¿Dónde debería o dónde podrá estar esa nueva embajada en Jerusalén? Desde el tema de seguridad me imagino que debe ser una preocupación importante también. Bueno, ¿te acuerdas que hablamos hace un rato sobre la línea imaginaria que divide la ciudad entre el oriente y el occidente? Uh-huh. Si la embajada la colocan en el lado occidental, que era el lado que estaba en manos de los judíos, no modifica demasiado la situación. En cambio, si la ponen del lado oriental, ¿qué están diciendo? Están diciendo, todo lo occidental queda para los judíos, porque de hecho está en manos de judíos, uh-huh. Y lo oriental podrá en el futuro dividirse. Es como si fuese una torta, uh-huh. En donde Donald Trump dice, la mitad ya sabemos quién es el dueño, ahora negociamos la otra mitad. Eso es un mal mensaje para los palestinos. Entonces la pregunta es, ¿dónde la va a poner la embajada? Las evaluaciones es que la va a poner del lado occidental. Que originalmente era de los judíos. Claro. Entonces no modifica demasiado la situación. Lo que sí modifica es que hay un montón de países probablemente que vayan a continuar a Donald Trump. ¿Usted lo cree? Sí, Guatemala ya dijo que lo va a hacer y lo va a hacer. No me extrañaría que Paraguay, estoy hablando solamente de América Latina, claro. No me extrañaría que Paraguay traslade su embajada, no me extrañaría que Colombia haga lo mismo y tampoco me extrañaría que Costa Rica lo haga, en absoluto, o que Panamá lo haga. No me extrañaría en absoluto, en absoluto. ¿Por qué cree? Por varias razones. Porque son países que ya han tenido sus embajadas en Jerusalén. Uh-huh. Y porque hay un movimiento cada vez más serio y notorio de personas cristianas evangélicas actuando en política. Y entonces una persona cristiana evangélica que ama a Jesucristo, ama también al pueblo judío. Entonces hay una cercanía importante y notable entre los cristianos evangélicos y en general entre los cristianos que profesan y el pueblo de Israel. En otras palabras, cuanto más cristiano evangélico es el país, suele ser más amigo de Israel. O cuanto más esté en el poder, en la toma de decisiones, los grupos cristianos evangélicos más podrían inclinarse a esa decisión del traslado. O cuando el grupo cristiano evangélico tiene influencia política, claro. Y el voto evangélico es considerado como algo a tener en cuenta. En ese caso, mira, la relación del mundo hacia el Estado de Israel específicamente está muy influido por el fenómeno del antisemitismo. O sea, no se odia tanto a los judíos porque es mal visto, pero se odia al Estado de los judíos. Y se percibe al Estado judío con influencia antisemita. O sea, por ejemplo, en la Edad Media se decía que los judíos asesinaban a niños cristianos para sacarle la sangre y matarlos, ¿verdad? Y ahora se dice algo parecido en ciertos medios de comunicación o en general en las redes sociales. Se dice exactamente lo mismo de los judíos del Estado de Israel. O sea, los soldados israelíes les sacan la sangre a los niños palestinos, que es lo mismo antisemitismo pero modernizado, ayornado de alguna manera. El antisemitismo es un fenómeno europeo. Cuanto más católico es el país y más europeo es el país, suele ser más antisemita. Y los 3 países más antisemitas de habla hispana, para mí, con una ventaja importante, son España, Chile y Argentina. Cuando vas tú viendo países más evangélicos, el índice de antisemitismo y la percepción baja. Entonces, de alguna manera, también hay una cercanía al Estado de los judíos. Esta decisión de Donald Trump de hacerlo en mayo se adelanta mucho a lo que se había hablado originalmente. Parece que busca también coincidir con el aniversario de la creación del Estado de Israel. Claro, porque el 14 de mayo los británicos anunciaron, un poco antes, pero casi por sorpresa, que abandonaban el territorio del mandato que le había dado la Sociedad de las Naciones, después la ONU. Y entre el 14 de mayo y el 15 de mayo del año 1948... se declaró la independencia del Estado de Israel y comenzó la guerra de independencia cuando el Estado de Israel fue atacada por 7 países y sobrevivió. Para festejar los 70 años del Estado de Israel, Donald Trump decide pasar la embajada y no se extrañan que vaya al Medio Oriente y visite Israel para inaugurar su embajada. Más aún, el Estado de Israel lo va a premiar con algo que tiene su importancia. Están construyendo ahora un metro que va a llegar al Muro de los Lamentos, que va a pasar por abajo de la ciudad vieja de Jerusalén.
La estación de metro que termina en la ciudad vieja de Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, se va a llamar Donald Trump. ¿Eso es un hecho ya? ¿Así es o es una...? No, ya fue anunciado. Donald Trump va a ser el nombre de la estación de metro más cercana al Muro de los Lamentos. O sea, para el pueblo judío, Donald Trump, y para el Estado de Israel, Donald Trump ya entró en la historia. Él fue el presidente que decidió modificar la concepción con respecto a Jerusalén. ¿Cuándo se inaugura ese metro? Tú sabes cómo son las cifras cuando se habla de construcción de metros y puede ser... Bueno, las conozco aquí y estoy seguro que aquí son muy distintas a como es allá. Allá debe ser mucho más rápido. Creo que en cualquier parte del mundo es más rápido que acá. Mira, entre paréntesis, desarrollaron una máquina que es más o menos una oruga de 150 metros. Tecnología israelí. También alemana, una mezcla. Lo que hace la oruga es meterse dentro de la montaña y te rasca la montaña. Va penetrando la oruga en la montaña y mientras que va penetrando le pone las placas de cemento y cuando sale ya está hecho el túnel. Eso es como ciencia ficción, o sea, al mismo tiempo que va haciendo el hueco, va sellando el túnel. Tal cual, entonces es mucho más veloz y es mucho más rápido para poder inaugurar algo. ¿Cuánto costará eso? Porque aquí sería una maravilla. Bueno, en cualquier parte del mundo esa idea sería una maravilla. Tienes que tener una fábrica de cemento cerca, es como si fuese un Lego. Cemento aquí no es una muy buena palabra, pero no importa. Como viene de afuera se puede... ¿A cómo le dicen a No, el cemento es cemento también, pero en el contexto de un gran escándalo que se dio en Costa Rica el año pasado con un negocio del cemento. Yo sé que hay mucha gente que en este momento se está muriendo de risa, porque eso es lo que pasa cuando tenemos un invitado de fuera de Costa Rica. Pero entonces... se necesita una gran cantidad de cemento, evidentemente, para hacer ese trabajo. Y necesitas una máquina especial que sepa, de alguna manera, cortar las piedras. Claro. Ir sacando las piedras. Es una inversión que vale la pena por la rapidez de la construcción de túneles. Claro, yo tuve una oportunidad de estar en Israel hace algunos años y evidentemente la forma en cómo han resuelto algunos de sus problemas propios de la característica de la región, me pone a pensar que evidentemente la necesidad de resolver algo es efectivamente, como dicen, la madre de la creatividad. Ver cómo resuelvo algo con X condiciones que me son desfavorables per se. Evidentemente yo creo que a nadie de nosotros se nos hubiera ocurrido una máquina que hace un hueco al mismo tiempo que va sellando el túnel. Cuando venía del aeropuerto para aquí, Rodolfo, veía zonas verdes que ni en mis sueños en el Medio Oriente veo. Así es. Y esa es tu gran desgracia. ¿Por qué? Porque un país que tiene todo, y tiene naturalmente todo, se tira a dormir muchas veces en la parra, esperando que las cosas caigan del cielo. Bueno, es un buen punto. Y cuando una persona no tiene nada, no le queda otra que ser creativo. La gran bendición de las personas que vienen del Medio Oriente y especialmente del Estado de Israel, que no tiene petróleo ni tiene agua, es que ha sido forzado a ser creativo porque no le queda otra. Entonces, cuando tú no tienes todas las riquezas que tienen otros países del Medio Oriente, tienes que desarrollar otra cosa. Y lo que se desarrolló fue creatividad para, por ejemplo, inventar productos. Parte de los productos tú los usas habitualmente. Muchas veces no sabes que eres israelí, pero te voy a dar un ejemplo ahora, el último. Imagínate lo siguiente, el presupuesto de educación de Israel son aproximadamente 4.000 millones de dólares al año en educación, más o menos. ¿Cuánto representará eso de la producción de Israel? Del producto 14% del presupuesto nacional. ¿14% del presupuesto o del Producto Interno Bruto? No, del presupuesto nacional 14%. Del Producto Interno Bruto no tiene el dato. Y más o menos, imagínate que el Producto Bruto Nacional es 300.000 millones de dólares. Entonces calcula el porcentaje. De todas formas, 14% se gasta en educación, 14% en armas y en defensa. 14 y 14. Bueno. Ahora imagínate lo siguiente. Cuando tú estás conduciendo un auto hoy y estás por chocar contra una pared, muchas veces tu auto tiene un sistema que te va avisando que te estás por chocar contra la pared. Sobre todo cuando uno va en reversa. Tal cual. Muy bien. Ahora hay otro sistema que se llama Mobileye, que es un ojo que lo que hace es calcula todas las personas que deambulan alrededor de tu auto. Entonces sabe cuando se cruza un perro, se cruza una bicicleta y te frena el auto de golpe. Esta empresa se desarrolló hace casi 20 años en Israel
y la acaba de comprar hace un año Intel, porque Intel necesita desarrollar el auto sin conductor. Claro. Y para eso necesita un sistema que pueda leer todo alrededor del auto. Esta empresa fue vendida, escucha bien, por $15.000 millones. Y los impuestos que pagó esa empresa, porque se paga impuestos, es el presupuesto nacional en educación durante un año. Entonces, una empresa le dio un golpe de efecto de un presupuesto en educación de un año entero. Ahora uno puede decir, bueno, pero con eso ya vendieron esa empresa y se terminó las ideas. No, la misma empresa que hizo esto, ahora con la misma tecnología desarrolló un producto que es el siguiente. Imagínate que tú tienes un familiar no vidente o tiene dificultades para visión. Desarrollaron unas gafas con las mismas lentes y un audífono que te llega al oído. Entonces la persona ciega, con un dedo, con su propio dedo, puede señalar un cartel en la calle o un libro y el audífono le va leyendo. Se lo lee. Se lo lee al oído. O tú te topas con alguien, apretas un botoncito al lado de la gafa y le saca una foto y a partir de ahora, cada vez que se cruza contigo, le dice al ciego que estás enfrente. Es la misma tecnología. Tú entiendes cómo puede cambiar la vida de una persona. Oiga, es que con lo que me dijo los anteojos, casi, yo sé que jamás voy a promover que la gente no aprenda a leer, pero casi que no sería necesario aprender a leer, porque la misma gafa se lo está diciendo. Tal cual, pero para personas, evidentemente, para personas no videntes, es un cambio sustancial en la vida. Claro. Es la misma empresa. Ahora la van a volver a vender. En todo momento que tú no tengas petróleo y debas ser creativo, va a haber inventos en ese país. Y eso te dice también que ese país va a sobrevivir. Cuando un país es creativo y todo el tiempo produce cosas nuevas, es muy fuerte. Vamos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a seguir hablando con nuestro invitado de hoy de muchos temas más. Hay un tema que tenía yo en el tintero que es el de la guerra en Siria. Evidentemente es un conflicto que está cumpliendo este mes 7 años de haber iniciado y ya suma más de 500.000 muertos. Es un tema que evidentemente pues acapara la atención de todos y es un tema que por supuesto tenemos que conversar después de la pausa comercial. Ya continuamos aquí en 7 Días Radio. 7 Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Gracias por protegerme siempre con bloqueador solar. Es verano. Gracias por cuidarme. PAN. ¿Qué es lo que te hace una persona auténtica? Si no te lo habías preguntado, pensá que tus experiencias, conocimientos y tu lucha por alcanzar los mejores propósitos hacen que tu personalidad sea única e irrepetible. Llenemos de valores el mundo. Promovamos la autenticidad. Un mensaje de Fundación Ciudadela de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Síguenos en Facebook. Todo el acontecer nacional e internacional al instante, en una sola frecuencia de radio. Telenoticias, ahora por Teletica Radio 91.5 FM, de lunes a viernes 6 a.m., 12 mediodía, 7 p.m. y 11 p.m., sábados 7 p.m. y domingos 6 y 30 p.m. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. Gracias por darme alimentos y bebidas que me hidraten. Es verano. Gracias por cuidarme. PAN. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 Días Radio. Si alguien nos está escribiendo en las redes sociales, olvidé decir al inicio del espacio que hoy es grabado. Sin embargo, eso no lo hace menos interesante. Como les decía, estamos hablando con Gabriel
Ventascal, quien es una persona que continuamente nos ha ayudado a comprender desde la perspectiva de alguien que es un periodista israelí lo que acontece en Oriente Medio. Y como les decía antes de la pausa comercial, Siria cumple este mes 7 años de estar en guerra y se suman 500,000 muertos aproximadamente, muchos de ellos niños. De hecho, la UNICEF dijo hace unos días que las víctimas que son niños han aumentado exponencialmente en este conflicto. Es el tema que vamos a desarrollar los siguientes minutos. Tal vez, Gabriel, si usted nos pone en contexto, porque tal vez precisamente mucha gente no recuerda cómo fue que inició este conflicto en Siria, cuáles son los actores que están en medio de este conflicto y cómo inicia. Mira, Rodolfo, habitualmente en América Hispana solemos entender los conflictos por una lucha por el poder, una lucha por el agua, una lucha por las tierras. Lo vemos muchas veces por un tema materialista. Y el problema cuando analizas el Medio Oriente es que ese tipo de visión es completamente ajena al Medio Oriente. Lo que tenemos en Siria hoy es una guerra religiosa entre una parte del Islam, el Islam sunita, y entre otra parte del Islam, que es el Islam chiita. Vamos a explicar brevemente las condiciones previas. Claro. En Siria gobierna una minoría religiosa llamada los alawitas, que son reconocidos como chiitas desde hace 100 años, y esta gente representa entre el 11 y el 13% de la población de Siria, pero tienen control sobre el ejército, y la familia dominante, que es alawita, es Assad, y Bashar el-Assad es su presidente. Pero el 60% de la población de Siria es musulmana sunita, y el 10% de la población de Siria es cristiana, y otros 10% es kurda. Entonces estamos hablando de que una minoría, que son los alawitas, el 11 al 13%, domina todo el país. Esto es un caldo de cultivo para conflictos. Todo el Medio Oriente explota en el año 2011, cuando comienza en Túnez, cuando una persona se protesta, Muammar el-Bouazizi, y se incendia, y eso provoca que todo el Medio Oriente explote. Al principio empezó como manifestaciones liberales para provocar cambios y que la gente viva mejor, pero rápidamente se transformó en una guerra religiosa donde los extremistas tomaron el control de las agendas. Y surge una guerra que la podemos dividir en dos equipos. El eje chiita, Assad, defendido por la principal potencia chiita, que es Irán, defendida por el principal ejército regional chiita, que es Hezbollah, y apoyados desde el aire por Rusia. Este es el equipo chiita. El equipo sunita son 75 ejércitos, por lo menos, de los cuales sobresalen dos. Uno es Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda con otro nombre, y el otro es ISIS, el Estado Islámico. En el año 2014, ISIS se transformó en un imperio, en verano del 2014, y cubrió casi todo el terreno de Gran Bretaña. Tenía como 40.000 soldados, tenía un poco de armas y tenía mucho dinero. Desde entonces, Estados Unidos empezó a bombardear desde el aire en la zona iraquí a ISIS, y Rusia hizo lo mismo en Siria, debilitándole hasta tal punto que hoy desapareció ISIS. No existe más. Ya no existe como existía hace un par de años. Claro, no existe como califato, pero sí existe como ideología. La ideología de ISIS sigue latente y sigue permaneciendo hasta tal punto que se manifiestan atentados terroristas en Europa todo el tiempo. ¿Quién gana hoy la guerra? Por lo visto va a ganar Assad, va a permanecer en el poder con el apoyo de Rusia y el apoyo de Irán. Todavía no ha terminado la guerra. Lo que tenemos es un montón de bastiones que están en manos de estos ejércitos que combaten contra Assad. Pero parecería ser que podemos decir con total fidelidad que va a ganar los chiitas, va a ganar Assad. Voy a retroceder un poco antes de seguir con este tema, porque usted planteó que están los chiitas y los sunitas. En otras oportunidades usted nos dio una explicación de cuál es la diferencia entre ambos, y me gustaría que la retomara, porque ambos son musulmanes, pero son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Mira, por un lado, una diferencia territorial. Los chiitas están en Irán, están en el sur de Irak, están en Siria, como Assad, y están en el sur del Líbano y un grupo pequeñito en Yemen. La segunda diferencia es numérica. 85% de los musulmanes son sunitas
y el 15% restante son chiitas. Y ahora la más importante, la diferencia teológica. Ajá, claro. La pregunta central es, ¿quién debe dirigir al Islam? Para los sunitas debe dirigir al Islam la tribu de Mahoma, la tribu ampliada, Quraysh. En cambio, para los chiitas debe dirigir el Islam la sangre de Mahoma, la realeza, los descendientes de Mahoma. Un grupo más reducido, me parece, que sería que el de los sunitas. Es un grupo más reducido, no solamente por el tema de quién tiene que gobernar, porque durante años los principales imperios musulmanes, los omeyas, los abásidas, los otomanos, que gobernaron todo el Medio Oriente, fueron sunitas. Muy pocos fueron chiitas los que gobernaron a nivel amplio. En el siglo XV, un grupo que no eran árabes, los árabes son los que hablan árabe, que eran persas, se convirtió al Islam, pero adoptó el Islam minoritario, que es el Islam chiita. Y este país es Irán, Así es. que no es árabe, es persa. Entonces las diferencias son principalmente quién tiene que gobernar y también la ley que sustenta ambas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, entre los sunitas se reza 5 veces por día, se va una vez en tu vida, tienes que ir a la Meca, se da 2,5% del presupuesto de tus ganancias a beneficencia, se declara que hay un solo Dios y Mahoma su profeta, y se ayuna el mes de Ramadán. Sin embargo, los chiitas no cumplen esas 5 premisas, cumplen de alguna manera ciertas de esas y otras diferentes. Listo. Y entonces, ahora sí, volviendo a la realidad, hay potencias extranjeras que indirectamente tienen intereses y están participando en este conflicto en Siria. Por eso es que a veces uno escucha que hablan del Consejo de Seguridad y dicen, bueno, Rusia vetó tal decisión y vetó esta otra. Entonces, esa es la razón por la cual se dan esos vetos. Esa es la interpretación que se da. Mira, hay 3 potencias que tienen cierto papel en este asunto. Fuera de Irán, que es una potencia regional, digamos, Rusia está interesada que Assad se quede en el poder. ¿Para qué? Para tener penetración a través del puerto de Latakia, que es la entrada a todo el Medio Oriente desde Siria. Estados Unidos bombardea desde el aire, pero no está dispuesta a enviar tropas porque ya se quemó mucho en Irak. Y la tercera potencia emergente es China, que no te extrañe que termine ellos, los chinos, reconstruyendo Siria. China. Sí, pero tal China cual. en este momento es un actor que no parece tanto en la foto, me parece. Ellos hacen comercio, ellos hacen negocios. Por lo tanto, puede ser que China, al ser visto como neutral, sea invitado a ayudar a la reconstrucción de Siria, que es una inversión seria. Claro. Entonces, estamos hablando de 3 factores. Ahora, yo personalmente, ya lo has escuchado fuera de la transmisión, soy muy escéptico con respecto a la función de la ONU. No considero que la ONU sea un eje o un ente moral. ¿Por qué? En el caso del Medio Oriente, la gran mayoría de muertos y asesinados son propios musulmanes. Cuando se asesinan entre musulmanes, la ONU no mueve un dedo. Y cuando un judío y un musulmán se pelean, hay 25.000 sentencias y declaraciones y todo el mundo se moviliza. Un ente así no puede ser nuestro faro y nuestra brújula moral. Yo sé para un país como Costa Rica que le gustaría que la norma internacional gobierne y que la ONU tenga un peso, lo entiendo perfectamente. Ahora entiendan, por ejemplo, en el Medio Oriente, cuando la ONU y el Consejo, por ejemplo, de Derechos Humanos de la ONU condena principalmente a Israel, que es un Estado democrático, y más de la mitad de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU están destinadas a Israel, un marciano podría venir en este momento, posar su nave espacial sobre la ONU y pensaría que hay un solo país que viola toda la ley internacional y de la casualidad que es un país democrático. Una institución así como la ONU puede ser calificada como muchas cosas, pero no como un ente moral. Estamos hablando ahí de que más de la mitad de los países son dictaduras islamofascistas. No es que es una ONU donde solamente viven países democráticos. A mí me gustaría una ONU aparte. Significa, está la ONU donde están los 193 países, la mayoría de esos islamofascistas, y se necesita una ONU donde conviva Costa Rica con Uruguay, con Francia, con Italia, con Estados Unidos, países que tienen un récord democrático notable.
Esos son los países que nos deben guiar como brújula moral. ¿Que acaso Arabia Saudita, Qatar y Turquía son los que tienen que imponer la agenda de la ONU? Países que violan todo el tiempo los derechos individuales de las personas, que ejecutan homosexuales y que oprimen a sus mujeres. Esos son los que están imponiendo la agenda de la ONU. Por tanto, yo en una entrevista aquí en este país lo declaré claramente. Dije, para mí la ONU no es otra cosa que, lamentablemente, un nido de prostitutas. Hace un rato usted dijo, Gabriel, que usted veía que iba a haber un ganador en el conflicto en Siria. ¿De cuánto tiempo estaremos hablando? Lo planteo de esta forma. ¿Cuánto cree que durará más esta guerra? Va a durar bastante más. Y la inestabilidad va a ser todavía mayor porque ninguna potencia occidental está dispuesta a meterse por tierra y enviar a sus soldados. Nadie. Para poner orden. Nadie lo hará. Tal cual. Y cuando lo que hay es una guerra religiosa y los grupos que están en combate no tienen nada para perder, entonces van a seguir peleando. Entonces tenemos para más tiempo. Y además hay otra cosa más. Medio Oriente todavía no sabemos cómo va a terminar toda esta ola llamada la primavera árabe. Lo que sí tenemos claro son varios fenómenos a tener en cuenta. Lo primero, se terminó los días del petróleo y que las agendas internacionales estaban dominadas por países petroleros. Yo no creo que el petróleo vuelva a ser lo que fue en los últimos años. Y eso tiene una influencia para nuestro continente también. Porque tú tienes un país al lado, petrolero, que durante años desestabilizó a toda la región, que es Venezuela. Con un petróleo a $150 el barril, tú te puedes dar el lujo de hacer todo tipo de beneficencia diplomática y desestabilizar a todos los países de la región. Los países del Medio Oriente han entendido que el petróleo se va a acabar y la importancia se va a acabar. Bueno, y Estados Unidos ha encontrado en el fracking una forma, digamos, muy beneficiosa para ellos de conseguir petróleo. El fracking ha cambiado también la perspectiva con respecto a la dependencia y la utilidad que tienen países radicales que tienen petróleo para expandir su radicalismo. Fracking es, y usted me corrige para que los que nos están escuchando, es una forma que permite buscar petróleo en zona muy rocosa, donde hay mucha roca. Claro, bajan más abajo, bajan más abajo, le agregan una sustancia, si no me equivoco es agua o algo por el estilo, y se transforma una roca que todavía no había madurado en petróleo. Entonces es una técnica que la tienen ellos y lo que le ha provocado es que se han declarado independientes energéticamente. El Medio Oriente sin petróleo ha provocado que los países árabes empiecen a diversificar. Entonces, por ejemplo, imagínate Arabia Saudita. ¿Cómo se vive en Arabia Saudita? Es una familia, una jamula, un clan, el clan Saud, que son todos príncipes y no trabaja ninguno, por supuesto, y la salida del día es ir al shopping central para mostrar el nuevo auto que te has comprado. Ahora bien, la mujer de esa familia, ¿cómo viaja de lugar en lugar? Tiene un conductor extranjero en general. Entonces tú tienes que las mujeres no se pueden movilizar por un tema religioso. Arabia Saudita ha entendido que si sigue gastando el dinero en trabajadores extranjeros, no es bueno para su economía. Y si las mujeres siguen sin producir porque no pueden viajar, también es malo para su economía. Por lo tanto, han tenido que tomar una medida radical. Permitirle a las mujeres que conduzcan, no por un tema religioso. No están convencidos que religiosamente está bien. Lo hacen por un tema económico y eso te muestra la necesidad que tienen de diversificar. Necesitan hacer reformas si no se hunden. Y eso es una buena noticia, porque estos países que tenían petróleo, habrían mezquitas radicales en todo el mundo. Sin petróleo, el radicalismo baja. ¿No cree usted entonces que el petróleo tenga futuro mayor protagonismo como lo tuvo antes? Sin duda, más aún. Yo creo que eso es una buena noticia, y para mi país también. Porque el Medio Oriente va a necesitar dos cosas, que Israel es la principal potencia del mundo hoy. La primera, agua. Si tú vives en un país que el 70% de tu agua es agua desalinizada, que le sacan la sal y la toman, y sale eso a hacerlo, el mismo costo que sale sacarla de la tierra de acuíferos, eres una potencia acuífera. Y si tú las aguas sucias, cuando te duchas, cuando lavas y platos y demás, las limpias y las utilizas para riego, e incluso las podrías tomar, ¿en qué cantidad? 80% del agua que se consume se limpia y se utiliza para riego. El segundo país en el mundo es España, que tiene 21%. 80% a 21%. El segundo país, 21%. No, y te voy a decir algo, Gabriel.
usted lo señaló hace un rato, que tal vez en Costa Rica no valoramos eso. Yo creo que a los ticos no nos pasa por la cabeza y pensar, digamos, bueno, ahora tal vez más que antes, pero como siempre hemos tenido abundante agua, caramba, la idea de aprovechar el agua en esas cifras sería genial, pero no es una prioridad para nosotros por lo que usted planteó, porque no tenemos... Porque lo tienen. Exactamente. Imagínate cómo será que hay unos tomatitos nuevos israelíes. Tú sabes que el tomatito cherry, el chiquitito rojo, dulce, fue inventado ahí. Hoy se exporta, pero no se exporta el tomate, se exporta la semilla. Y tú te preguntarás, ¿y por qué no exportan ya todo el tomate entero? Porque el tomate es principalmente agua. Y el Estado de Israel no se puede dar el lujo de regar esos tomates para vendértelos a ti. Te doy las semillas y tú utilizas tu agua. Entonces, lo primero que se necesita en Medio Oriente es agua. Y lo segundo es, tienes que ser un genio en agricultura desértica. Tienes que intentar sacar de donde no se puede productos agrícolas. Esos dos temas, Israel es la principal potencia del mundo hoy. Los países árabes, carentes de petróleo, de divisas, van a necesitar justamente de un país que les puede ofrecer algo y además que militarmente es el país más fuerte de todos. Entonces el tiempo, la pregunta es, ¿el tiempo juega a favor de este país que es una democracia en el Medio Oriente? Sí, juega a favor. Juega a favor. Más aún, yo pienso que la carencia de petróleo va a fomentar una reforma dentro del Islam. ¿Y una pacificación en la región, tal vez? Para que haya pacificación en la región tiene que haber democracia. O algo parecido a la democracia. Tú no te olvides que para que haya democracia tiene que haber dos cosas que en Costa Rica hay. Una revolución francesa. Cada individuo es inteligente y debemos confiar en él. Y una revolución industrial. Una revolución industrial trae clase media. La clase media es la que mantiene la democracia. En el Medio Oriente no hay ni clase media ni hay revolución industrial. Y una revolución francesa. Y por lo tanto, la democracia es muy endeble. Dime, por ejemplo, una guerra entre dos países democráticos. La gente está pensando en este momento en su casa. No hubo nunca una guerra entre dos países democráticos. Ha habido siempre una guerra entre una democracia y una no democracia o entre dos dictaduras. Para que haya tranquilidad tiene que haber algo parecido a un sistema cuasi democrático que permita que los gobiernos actúen de forma racional. Porque si tú no eres democrático, ¿cómo te mantienes en el poder? Matas a la oposición, gastas dinero público de forma irracional y le echas la culpa a enemigos imaginarios de afuera. Y de esta forma te mantienes en el poder. Sí, pero para que lleguen las democracias a todos estos países todavía pasará su rato. Mucho tiempo, porque otra vez... Pero se puede formar, como dice Bernard Lewis, una especie de democracia. Los países de Medio Oriente están conformados por clanes, por tribus grandes. Se podría llegar a ser una especie de parlamento de tribus, donde los jefes de cada tribu se pongan de acuerdo en políticas. Eso también sería una especie de democracia. Una democracia de tribus, es lo que dice Bernard Lewis. Yo estoy de acuerdo con él. No intentemos exportar el modelo norteamericano, británico, francés al Medio Oriente, que todavía no sufrió los procesos de Europa. Bien, nada más, nos queda poco tiempo, pero quería retomar una idea que usted planteó y que tal vez se le ha dado poco destaque. Cuando estaba el Estado Islámico se hablaba mucho del Estado Islámico, pero evidentemente el Estado Islámico como tal, como ese califato que ocupaba un espacio, un territorio, ¿verdad? Y que andaban haciendo videos en su territorio, eso mermó. Es difícil que se vuelva a crear ese Estado Islámico territorial, por decirlo de alguna manera. Bueno, la aspiración de todo radical islámico es concretar ese radicalismo a través de un terreno determinado. Puede ser que se vuelva a formar. Yo no creo que la ideología del Estado Islámico ha mermado. Más aún, el Estado Islámico tenía en un momento alrededor de unos 40.000 soldados. Parte de ellos eran europeos. Parte de ellos eran musulmanes europeos y otros tanto eran conversos. ¿Está bien? ¿Qué demostraron los conversos, por ejemplo, cuando iban a luchar al Estado Islámico? Que eran pésimos combatientes. Entonces el Estado Islámico no los utilizó como soldados, los utilizó para hacer material propagandístico en el idioma madre. Entonces tú tienes un montón de material en inglés, en francés, en alemán, que habla de la ideología yihadista. Cuando el Estado Islámico está a punto de caer, un líder del Estado Islámico llamado Abu Musab Suri,
Abu Musab el sirio, escribió un texto fantástico para entender lo que está pasando en Europa. Y lo que decía es lo siguiente: el Estado Islámico va a caer. Tú tienes que autoadoctrinarte con el material que hay en Internet. Tú tienes que decidir atacar. Tú tienes que decidir dónde atacar. Tú tienes que planificar el atentado. Tú tienes que ejecutar el atentado. Y si es posible, fílmate y di que es obra del Estado Islámico, cuando de verdad no es obra del Estado Islámico. Este modelo de acción se conoce como solo yihadismo. Y es el modelo de acción que va a continuar en Europa. Porque la gente se sigue radicalizando por Internet. No hace falta ni siquiera ir a una mezquita para radicalizarte. Es por eso que atentados como el que has visto en las Ramblas de Barcelona, donde una persona de forma casi instintiva se lanza contra transeúntes, lo que la gente sabe menos en general, es que un día antes explotaron varias bombonas de butano, matando gente que estaban planificando el real atentado que querían hacer. Y el real atentado que querían hacer, ¿cuál era? Volar la Sagrada Familia y volar la Torre Eiffel. Habían ido a París varias veces. Entonces, relativamente, no salió barato ese atentado. Porque el objetivo no era atentar con un auto y atropellar gente en las Ramblas de Cataluña. Era volar la Torre Eiffel y la Sagrada Familia. Pero debe ser muy difícil volar la Torre Eiffel. Bueno, por lo visto lo habían planificado y habían ido a verificarlo y habían juntado material para poder hacerlo. Yo creo que sí, por más que sea difícil, es posible. Si volaron las Torres Gemelas, ¿por qué no las Torres? Claro, y está el inconveniente, lo que algunos especialistas han llamado, Gabriel, el terrorismo de bajo costo. Antes, para hacer un atentado, había que agarrar un grupo, incrustarlos en un país, que se infiltraran en ese país, que aprendieran a volar un avión, que organizadamente secuestraran los aviones y que los lanzaran contra edificios. El terrorismo de bajo costo ahora ya no es necesario manejar un avión, es necesario manejar un carro, y ni siquiera el carro propio, se puede robar el carro. El terrorismo sí se ha mutado a uno mucho más barato, pero que genera el gran inconveniente que es, me imagino, más difícil detectarlo. ¿Quién inventó ese tipo de modelo? Los palestinos. Ellos empezaron lanzando autos contra gente y acuchillando. Y te digo el próximo paso: drones. ¿Drones? Claro. Colocan un dron, una bomba pequeña, y lánzalo contra un lugar. Si ahora, por ejemplo, dentro de poco vamos a tener que la pizzería, tú vas a llamar a la pizzería y te va a enviar un dron a tu casa. Así es. Y entonces, ¿qué puede evitar que un dron se meta, por ejemplo, en un parlamento? O en un estadio. No es que estamos dándole ideas al público. Estoy seguro que los terroristas han pensado en 1000 opciones antes de las que uno podría decir en un programa. Esto es un juego del gato y del ratón. Ahora, en tu continente, en nuestro continente de habla hispana, la penetración radical es menos sunita y más chiita. Tienes un país donde penetra el radicalismo islámico, que es Venezuela, y tienes también un patrón de conducta que cada vez lo vemos más claro. El radicalismo islámico chiita penetra en tu continente a través de 3 acciones. La primera, acción social, levantar centros comunitarios para captar gente. La segunda, un medio de comunicación radical islámico en español, llamado Hispan TV. Y lo tercero, que quizás es lo más importante, es Irán ha descubierto algo que es que no hace falta convencer a mucha gente que apoye la postura iraní. Lo único que hace falta es conseguir un político, en general de extrema izquierda, y pagarle a él. En España, Irán le paga a Pablo Iglesias, líder de Podemos. Si tú te fijas en YouTube, vas a ver Fuerte Apache, que es un programa de televisión pagado por Irán, donde Pablo Iglesias... Bueno, se lo han señalado a Pablo Iglesias. Pero en Argentina estaba Luis Delía. Y en Chile tengo varios candidatos que te puedo decir. Es muy fácil en nuestro continente pagarle a alguien que se transforme en tu portavoz. Y en caso de que llegue al poder, que haga lo que tú quieres. Entonces, ese tipo de penetración no es igual a la europea. Es algo un poco más delicado y en tamaño más endeble comparado con los atentados que vemos en Europa. Finalmente, nos quedan un par de minutos. ¿Debería de haber preocupación particular en el Mundial de Rusia? ¿Podría ser para estos grupos un blanco tentador Rusia cuando está organizando el Mundial? Sí, todo evento que puede ser propagandístico
es atractivo para un radical. O sea, ¿cuál es el objetivo de un acto terrorista? Es generar miedo. Generar miedo. Terrorismo es asesinar civiles en un marco propagandístico para conseguir objetivos políticos. Un mundial como el de Rusia todo el mundo está viendo hacia ahí. Claro. Cuando ISIS se muestra como que ha desaparecido, es una buena oportunidad para decirle al mundo: nosotros estamos vivos y seguimos pateando. Entonces, por supuesto, yo creo que los rusos están especialmente preocupados con esa posibilidad. Me imagino que Rusia evidentemente está tomando las medidas del caso. Rusia ha lidiado con situaciones similares en el pasado y me imagino que también los países que asistirán, Estados Unidos va a ser un gran ausente en esta cita mundialista, pero habrá otros países que podrían ser evidentemente blanco de terrorismo y que lo tomarán muy en serio. Sí, países como por ejemplo Francia, que es la cuna de la Revolución Francesa, o Inglaterra, claro, que es la cuna de la democracia. Son países que pueden ser objetivos porque tienen un simbolismo especial. Bueno, España. Sí, pero España ha demostrado para grupos radicales islámicos que es un país débil. Suena feo esto. Imagínate lo siguiente: yo soy Ansar al-Islam. Ansar al-Islam es un grupo terrorista que cambió de nombre y hoy se llama el Estado Islámico. Ansar al-Islam amenazó a España con poner una bomba porque España había enviado tropas a Irak. Entonces hicieron un atentado, que es el atentado a Atocha, con 193 muertos. Claro. El 11 de marzo. Tal cual. ¿Qué hizo el gobierno español? Acusó a ETA cuando el culpable no era ETA. ¿Qué hizo la población española? Votó a Zapatero, que iba a perder las elecciones. ¿Qué hizo Zapatero al acceder al poder? Quitó las fuerzas españolas de Irak, casi de inmediato. ¿Cómo interpretaron los yihadistas islámicos? ¿Cómo que dio resultado? Como que dio resultado. Y por lo tanto, España es captada por muchos radicales islámicos como un país suave. En cambio, Francia, Inglaterra o Alemania son países que son considerados más desafiantes. Bueno, voy resumiendo lo que hemos conversado hoy. Me parece, voy a destacar que contrario a lo que han dicho muchos, Gabriel, ¿usted considera que el cambio en la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén no va a generar ese polvorín que muchos creen, verdad? También ha planteado que a la guerra de Siria todavía le queda su rato. Plantea que el tema del petróleo está perdiendo mucho protagonismo y eso va a generar cambios en Medio Oriente y que en alguna medida eso va a cambiar la geopolítica y Israel con su tecnología podría tener un rol más protagónico. Y plantea también usted, hemos hablado bastante y temas que creo que cada uno podría desarrollarse enormemente. Igual todavía no entiendo exactamente el tema del cemento. Ahora apenas apagamos el micrófono, se lo cuento en detalle porque es un cuento larguísimo. Para algunos inclusive de que vienen de afuera y lo ven, caramba, pero ¿cómo? Yo sé que los radioescuchas se lo saben de memoria, el caso del cementazo. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy por acá. Un placer para mí. Y a ustedes también, muchas gracias por sintonizarnos. Como les dije, el programa de hoy fue grabado, pero mañana los esperamos con una nueva edición en vivo aquí en 7 Días Radio. Hasta la próxima. Hasta aquí su cita diaria con el programa especializado en ir más allá de la noticia. 7 Días Radio, de lunes a viernes de 11 a 12 mediodía por Teletica Radio 91.5. Generamos conversación.